¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Universo Pyme Periodismo Útil. Hoy vamos a hablar de una industria en donde México es líder, pero bueno, está subaprovechando como usted no tiene una idea. La industria de los cruceros. Tenemos un especialista que ya estuvo aquí presente a hablar de la marina mercante. Hoy vamos a hablar de los cruceros con el doctor Melchor Arellano. Bienvenido. Bienvenida. Universo Pyme, con Eduardo Torreblanca Jax. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente, Eduardo, es un gusto estar contigo. Muchas gracias. Ya revisamos el asunto de la marina mercante, de los puertos, de comercio. Si usted tiene interés en asistir al programa, puede localizarlo en nuestra página de internet, donde puede tener referencia a lo que aquí se dijo. Y establecimos el compromiso de hacer un programa sobre los cruceros, donde México, al menos antes de la pandemia, éramos líderes. Éramos el primer destino de cruceros del mundo con 8.926.617 pasajeros recibidos comparativamente del 2018 al 2019. Con la pandemia, la caída del segmento es de 178,1%. Cozumel, como siempre, ha ido a la vanguardia del primer destino de cruceros del mundo. Recibió en el bienio pasado hasta el 2019 4.569.000 cruceros para ocupar el 51. ¿4 millones? Más de 4 millones. ¿En los 2 años? En el año 2019. Nada más en el año 2019. México tuvo en el bienio 2018-2019 un crecimiento del 13.5% para situarse y posicionarse como el primer destino de cruceros del mundo en lo general como país, y Cozumel en lo individual con más de 4,5 millones de pasajeros. ¿Nada más en el 2019? Nada más en el 2019. Lamentablemente, la pandemia ha producido una caída del 178%. Pasamos prácticamente a 1.310.000 pasajeros. La recepción de unidades que tuvimos en 2019 fueron 1.502, de las cuales atracados la mayor parte, y 1.310 atracados, o sea, en muelle, por ahorita voy a explicar esa parte, y 192 fondeados, que habría que atribuírselos a Cabo San Lucas, que sigue sin muelle para cruceros a estas alturas. A ver, ya que se surgió ¿cuál es la diferencia entre atracados y fondeados? Qué bueno que lo preguntas. Fondeado es anclear el barco, sujetarlo a través del ancla en el fondo del mar, y atracar es arribar a puerto y ser posicionado a un muelle, atracado correctamente como debe ser. Es curioso, en algunas personas que se dedican a la parte de la defensa de la ecología marina, supuestamente, en el caso de Cabo San Lucas es bien irrisorio, porque es una contradicción terrible. El ancleo anárquico es el anclear, el fondear, sujetar el barco con el ancla al fondo del mar. El arrastre del ancla en el fondo lo deteriora. Entonces, ¿cómo es posible que se opongan a la construcción de un muelle de cruceros en Cabo San Lucas que ordenaría los atraques, los arribos? Y además, esto es grave por una razón. ¿Por qué Cabo San Lucas no despega? Pues porque el 80% de los pasajeros por crucero se quedan a bordo, porque la maniobra es compleja, se hace a través de unas pequeñas embarcaciones llamadas tenders. O sea, se quedan a bordo del barco y llegan al puerto en lanchitas, digámoslo. Por complicado de la maniobra no bajan todos. ¿Y esto qué significa? Si no bajas no gastas, si no gastas no derramas, si no derramas no hay ingresos para el erario. Ese es el atracar. Es el fondear, provoca todo esto. El atracar no, porque es directo la sujeción de la embarcación a muelle. O sea, se ordena a través de un muelle para cruceros, específicamente para ese efecto. Y se hace el traslado. ¿Qué es lo que sucede al mismo tiempo con destinos como Cabo San Lucas? Bueno, que se saturaron, el bulevar está saturado, que no hay una capacidad de recepción y diseminación en tierra. O sea, que de inmediato, como ocurre en Cozumel, que es un ejemplo,
es un ejemplo que además debe de tener cierta congruencia en términos de desarrollo a largo plazo. Cozumel ha llegado al momento en que se tiene que replantear su ya no mayor desarrollo de infraestructura y tampoco una recepción mayor. En estos momentos recibe hasta 9 cruceros, hasta 10 cruceros los miércoles, es un verdadero espectáculo. Si estamos hablando de unidades, de embarcaciones que tienen de 6,000 a 6,800 pasajeros, multiplícalos por 9, multiplícalos por 10, la capacidad de amortiguamiento de la isla ya no va a dar para más. Déjame, antes de que nos vayamos a una pausa, ¿cuántos puertos de cruceros existen en el país? Bueno, los puertos que podemos llamar 10 importantes. El resto son vaciladas como en los puertos marítimos de carga que hablamos en el programa anterior. Y los podemos mencionar: Ensenada, Cabo San Lucas, Mazatlán, Puerto Vallarta, Valles de Huatulco, con un problemón que tiene el caso, eso lo desarrolló Fonatur, Cozumel, Costa Maya, Mahahual, que ha crecido impresionantemente. El año pasado registró el 18% de la oferta de cruceros. ¿Dónde está Guajamal? Cozumel está en Xcalac, al sur de Quintana Roo. Le queda cerca a toda el área selvática y las pirámides del sur de Quintana Roo, incluyendo la capital del estado. De hecho, había un proyecto que se ha dejado de lado, que era la ampliación del corredor Tulum, Punta Herrero, Xcalac. En Xcalac está Costa Maya y en medio de la selva, con una visión impresionante, desarrollaron un muelle de cruceros, y ahí a los cruceristas pues los llevan vehículos todoterreno, visitas a la selva, a las ruinas mayas, están fascinados. Más de 1 millón de pasajeros, 18%, y Cozumel 52.1% del mercado. Los dos destinos, Quintana Roo 69.2% del mercado. Solamente ahí ha habido un trabajo importante en términos de entendimiento y desarrollo de la industria, que varios hoteleros equivocadamente la han visto como competencia y han desatado hasta campañas nacionales en contra de los cruceros. Finalmente fue detenido el asunto, pero aún en la actualidad siguen pensando semejante tontería. Bien, permíteme, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema tan interesante aquí en Universo Pyme Periodismo Útil. Regresamos. Diez importantes, Melchor, doctor. ¿Caben más? ¿Se pueden desarrollar más puertos para cruceros? Yo recuerdo en aquella época, hace como 30 años, se hablaba de una escalera para los veleristas, fundamentalmente en la península de Baja California. Sí, qué bueno que lo mencionas. Eso es dentro del concepto turismo náutico. Y esa escalera finalmente se desarrolló. La evaluamos, estuvimos un poco en desacuerdo por el planteamiento que se hizo. La desarrolló Fonatur en el Foxiato, y finalmente, y lamentablemente, fue un fracaso, no tuvo el éxito que se esperaba. Se desarrolló. ¿Por qué? Por el planteamiento que se hizo. Por ejemplo, se hablaba de marinas turísticas de paso. Si de por sí no tienes los suficientes clientes para llegar a ocupar las marinas, porque básicamente esa es una actividad privada. La mayor parte del mundo, voy a decir dos cosas: los empresarios, entre más empresarios son, se creen aviones, se compran un yate o un velero, aunque nunca en la vida naveguen o nunca en la vida veleen. Bueno, entonces los posicionan en las marinas turísticas. Los estacionamientos, pues, pero de barcos. Los posicionan ahí reciben mantenimiento, servicio de pintura y demás. Pagan un precio por el uso de esa infraestructura. En la escalera náutica, después se cambió por Proyecto Marre Cortés, que me pareció más correcto, pero la visión era el bajar como una escalerita por Marina y París, en lugar de integrar el macizo continental con la península de Baja California, que eso fue el primer, para mí, gran error. ¿En qué terminaron las marinas? Siendo licitadas y poco atractivas. Se llevaron a terminar en Mazatlán, La Paz. ¿Cómo conectas
O sea, tú debes entender la parte interna de la península con la parte externa. Hay una empresa que se llama Baja Ferries que opera los transbordadores, que por cierto, el concepto que manejó, pero por desconocimiento de la propia SCT y autoridades en la materia, no hubo el apoyo que debió tener esta empresa, pero el tipo de transbordador correcto, el que estaba operando con el California Star y el Chihuahua Star. Tú llegas a un puerto para Topolobampo en este caso, o Mazatlán, y entonces te embarcas para cruzar el Mar de Cortés, por cierto, una de las maravillas del mundo, en un ferry. O sea, ¿subes a tu nave en un ferry? En un ferry, que es los transbordadores o ferries son carga y pasaje. La diferencia es que este concepto que se introdujo con el California Star, Chihuahua Star, pues tenían capacidad para 1,150 pasajeros. ¿Qué ventajas tiene el mar interior? Perdónenme que recurra a esto, pero digamos, el mar interior de la península, ¿qué ventajas tiene sobre el mar que está en el Pacífico? Bueno, que es el aprovechamiento debiera ser totalmente nacional. Tienes todas las posibilidades. Además es tan interesante el tema que me llevas a un punto importante. El Mar de Cortés debió haberse cerrado a la navegación de lo que es Cabo San Lucas a Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y declararse bahía histórica para que fuera parte del territorio nacional. Ahora ya es complicado. Entonces, ahora quienes no conocen derecho del mar y derecho marítimo han dicho demasiadas tonterías. Una, que bueno, pues ya no es necesario por el nuevo derecho del mar, los espacios marítimos, el mar territorial, en cada lado nos da 24 millas. Señor, ese no es el punto. Sí, tenemos un país que es Estados Unidos, que no es miembro de la CONVEMAR y no reconoce los espacios marítimos. Para ellos no existe el mar territorial, para ellos no existe la zona económica exclusiva. Pueden llegar y pescar en nuestras Tenemos zonas. un problema muy serio allí y va a ser un tema también muy interesante. Es un sitio codiciado, la península, Bahía Magdalena, por la flota naval de Estados Unidos, y no va a quitar el dedo del renglón. Ellos siguen pensando que cometieron el error de no haberse quedado con la península de Baja California. El Mar de Cortés, y ahora que me llevas al tema, para mí, en términos de turismo náutico, y ahorita digo, ¿por qué no cruceros? Es el mercado potencial más grande de América y probablemente del mundo. Es decir, un sistema de transporte de pasajeros por barcos ultra rápidos o fast ferries impresionante por la distancia que es corta, la belleza que es enorme, el atractivo en general. ¿Cuánto haces del macizo a la península? De boya a boya, en el caso de Topolobampo a La Paz, son 90 millas. ¿Lo de Cuba a Miami es equivalente? Sí, o sea, hasta menos si tú quieres. Y aparte es nuestro propio territorio. El problema de los mexicanos es que hemos visto a la península de Baja California como una isla, no como parte del territorio nacional. De veras, y lo hemos dejado ahí en el abandono. Si tú me dices, bueno, ¿y qué? Hablando de yates y veleros de cierta eslora, de más de 50 metros, ¿navegan por el Pacífico? Pues diría que no hay estaciones de aprovisionamiento, no hay capacidad de recepción y despliegue por toda la península. Por eso tienes que dar la vuelta. No hemos sido capaces, en lugar de andar eliminando fideicomisos, no hemos sido capaces de crear dos puentes terrestres o land bridges para conectar el Pacífico con el Mar de Cortés. Es decir, no tienes que bajar la península de Baja California, barcos de más de 50 metros de eslora, no bajan. No es posible aventurarse por el Pacífico, pero tienes que dar la vuelta hasta el final de la península para subir al Mar de Cortés y visitar San Carlos, visitar Topolobampo, visitar Loreto, visitar... Como licitas las obras para llevar a las naves ahí a la parte del Mar de Cortés. Así es, mira, el problema de México es, volvemos a lo mismo, es un país de una total incultura marítima. Es decir, no hemos entendido que somos un país marítimo capaz, y además la vez pasada señalaba yo la ubicación estratégica en términos de paralelos en el mundo, y salvo, creo que lo mencioné, Maximiliano de Habsburgo y su esposa María Victoria Carlota Amalia Augusta Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans. Ay, nunca ha habido nadie. ¿Te lo aprendiste? Ni ella se lo aprendía seguramente. Ni ella se lo sabía. ¿Cómo se llama? A ver, déjame sacar la tarjeta. Nuestra emperatriz, la emperatriz de México, que sí fueron preparados para gobernar, tenían una visión marítima para el país.
Fuera de eso, creo que lo contábamos también en el caso de Ruiz Cortines, con su marcha al mar y el buque insignia se fue a pique. Bueno, estamos llenos de anécdotas que nos mueven a risa y no a preocupación. Es que imagínese usted, con el potencial que tiene este país, con esas costas, más de 10,000 kilómetros. 11,540. 11,540 kilómetros de costas, de litorales. Imagínese usted lo que pudiera ser. Hay países que han entrado en guerra por tramitos de mar. El caso de Chile y Bolivia, y además a Bolivia ha acudido 4 veces ya a la Corte Internacional de Justicia solicitando una salida al mar. Y cuando aquí nos sobra, tenemos 2 fachadas marítimas. Sí, esa es una buena. 2 fachadas marítimas y ninguna de las 2 las aprovechamos bien. De este asunto hablaremos después de una pausa. Ahora, me debes, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con los cruceros en el Golfo? Por varias razones. Primero, son las playas más contaminadas del país. Segundo, petróleo. Sí, son las playas más contaminadas. No hay, mira, si tú comparas, es verdad, el comparativo es impresionante. Puerto Vallarta es un puerto 100% turístico. De hecho, Cabo San Lucas también. El problema de Cabo San Lucas, ya lo dijimos, no tiene muelle de cruceros. Tú compara Veracruz. ¿Pero cómo no va a tener Cabo San Lucas si están todos los All Stars de Hollywood? Bueno, increíblemente los intereses internos de un empresario en particular. En México existe el caciquismo, aunque tú digas, bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2020. Sí, no se ha acabado. Y eso es lo que ellos dicen. Todavía. En Cozumel se tuvo que abrir como se pudo y el resultado es ahora el primer destino de cruceros del mundo. Cabo San Lucas sigue sin muelle de cruceros y mientras siga así no va a crecer, no se va a disparar. Ensenada es muy particular su situación. Ellos básicamente viven de los cruceros de promoción estadounidense porque la legislación estadounidense, la Jones Act, el Acta de la Marina Mercante estadounidense de 1920, obliga a que los cruceros en viajes internacionales toquen puertos extranjeros y el primero que tocan es Ensenada, pero Ensenada sí tiene infraestructura. El problema de Ensenada, y me obliga a decir algo bien interesante, es que no tiene aeropuerto. Y si nos vamos a Bahías de Huatulco, hace 20 años, no sé, no he ido últimamente, pero el tramo del aeropuerto al puerto turístico sigue siendo lo mismo, un tramo verdaderamente vergonzoso. ¿A qué quiero llegar? A que si no provocamos el descenso de pasajeros, es decir, ¿cuánto baja a disfrutar los atractivos en tierra? Un 30%. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado la capacidad anexa y conexa para diseminarlos. Yo quiero saber, no sé si ya exista y si ahorita alguien lo esté haciendo, me daría mucho gusto, que por ejemplo llega un crucero a Mazatlán, llegas tú, eres el promotor turístico y dicen, señores, muy buenos días, muy buenas tardes, acaban ustedes de arribar a Mazatlán, tenemos una oferta de 40 paquetes. Lo mismo, quieren tener una experiencia cinegética que visitar un pueblo mágico. ¿Dónde está ese sistema de paquetes? Que debe haberse desarrollado ya. ¿Qué le importó en su momento a la autoridad? La recepción, el pago de derechos. Lo que te paga el crucero a las embarcaciones por llegar a los puertos. Eso es lo menos importante. Exactamente, y la Sectur nunca entendió, todavía no define bien el turismo terrestre, los segmentos como el turismo de cruceros, creo que todavía no le entiende, a pesar de que para Sectur en su momento, cuando organizábamos los únicos congresos de cruceros en el país e hicimos la política pública de cruceros, y la pueden bajar, leerla. ¿Cómo es posible que ni siquiera se tomen en cuenta el texto y se pongan a leerla para saber qué va a pasar? El crecimiento exponencial que ha tenido la industria no se debe a una estrategia mexicana, se debe a una decisión de las líneas de cruceros que dijeron México es muy, muy bonito, el Caribe mexicano es un emporio de belleza. ¿Cuántas de esas? ¿Cuántas líneas? Decidieron ellos. ¿Cuántas líneas? Son varias líneas. Hay 3 consorcios. El primero es Carnival Corporation, por cierto, de origen
noruego. Noruega tiene 4,5 millones de habitantes y llegó a controlar el 10% de la flota mercante mundial. Carnival Corporation, que estadounidense británica, Royal Caribbean International, estadounidense también de origen noruego, y su competencia asiática que se llama Star Cruises. Son los 3 consorcios de cruceros más importantes del mundo. No hay nada nacional, por supuesto. No hay nada nacional. Ojalá. La única naviera nacional que llegó a desarrollar fue Transportación Marítima Mexicana, que luego Pedro Serrano la haría pedazos. Entonces, por ejemplo, Carnival Corporation, que es un impresionante emporio, es el líder mundial en el manejo de cruceros. El 65% cuando menos de sus movimientos de cruceros atracan en puertos mexicanos. Royal Caribbean tiene la característica que es la que desarrolla los cruceros más grandes del mundo, como y ahorita está desarrollando más, como el Harmony of the Seas, el Harmony of the Seas, cruceros, el más grande del mundo es de ellos, con 6,680 pasajeros, 361 metros de eslora o largo, que es 3 veces un estadio de fútbol. En altura, o lo que es el puntal, son 18 pisos. Son verdaderas moles, verdaderos hoteles flotantes con una capacidad impresionante. ¿Dónde se arman? ¿Mande? ¿Dónde se arman? ¿Dónde se producen? Bueno, ahorita que está construyendo Royal Caribbean su último barco en este año, esperan botarlo en un astillero francés, Sanasea, por ejemplo, pero hay varios astilleros, japoneses, coreanos, finlandeses, ¿Cuánto tiempo italianos. se construye una cosa así, una mole de ese tamaño? ¿Cuántos años? Sí, aunque lo que ellos llaman los pedidos y entregas ya están programados. Desde antes ellos ya lo están programando. Es más complicado un crucero de esa naturaleza que un avión, que un Boeing. Sí, aquellos se producen más en serie. ¿Y ese es también en arrendamiento? Pero nunca, claro, lo correcto en el medio marítimo es fletamento, pero nunca se va a comparar la aviación y el resto de equipos terrestres al transporte marítimo. Acá estamos hablando de 7,000 pasajeros a bordo. Qué bueno que cuando no en el avión el mayor es la versión A380 de Airbus, son 550 el crucero del aire. 550 contra alrededor de 7,000 pasajeros por crucero. No tiene punto de comparación. Qué bueno que no tuvimos nosotros cruceros, imagínate, lo hubiéramos rifado. No, y creo que hubiese sido muy atractivo. Eso sí lo hubieran comprado inmediatamente. Royal Caribbean, Carnival. Bueno, no dije que Carnival Corporation, principal consorcio del mundo, tiene varias filiales. Y tú las ves en México como Holland America Line, que son filiales, Costa Cruises. ¿Sabes qué? Siempre me dejas a deber. Sí, ¿verdad? Sí. Hijo. Me quedas a deber porque necesitaríamos, un año para cada programa, para cada tema. La siguiente tendríamos que ver el asunto de la pesca. Estaría muy bien. ¿Sí? Nos acompaña, porque hubo todavía algunos cabritos que me interesaba conocer sobre el potencial que tiene la industria de los cruceros en México. ¿Seguirá siendo potencia México? Destino, sí, yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Qué bueno que lo preguntas. Ya tenemos 30 porque afortunadamente no lo pueden desaparecer del mapa, porque afortunadamente México no se va a ir del lugar donde está. Bueno, quién sabe. Ahí está Cuba, Cuba tiene unas posiciones de privilegio. El país que le competiría a México en caso de abrirse en los cruceros al Caribe mexicano sería Cuba. Eso es indudable. Déjenme ir con esto. Muchas gracias, doctor. Al contrario, hacemos el compromiso la próxima. Hacemos el compromiso con mucho gusto. En un par de meses estaremos hablando de la pesca, que es otra de las vertientes que queremos analizar con un especialista en la materia, como usted ha visto de manera plena en 2 programas, contando este y el anterior. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A usted. Hasta la próxima aquí en Universo Pyme Periodismo Útil. Gracias.